Así es, dígale hoy al Señor. Preséntese delante de Él. Presente delante del Dios Altísimo. Preséntese delante del Dios poderoso, el majestuoso, el único y verdadero, al que los 24 ancianos se postran delante de Él y tiran sus coronas. Al único que puede abrir el libro de la vida, el único que puede abrir el libro de los 7 sellos, al único que entonces todas las oraciones de los santos son para Él. Dele gracias, porque Él es poderoso, porque Él es majestuoso en todo, Señor. Para ti, Señor, es la gloria y la alabanza, porque tú eres el digno de todo, Señor, porque tú creaste los cielos y la tierra, Señor, porque todo, solamente con decir, ahí mismo todo se produjo, Señor. Hágase y se hizo, Señor, porque cuán grandes, Señor, son tus bondades, cuán grande es tu misericordia, Señor, sobre nosotros. Por eso eres santo, santo en todo, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey. Amén y amén. Familia, muy buenos días, bienvenidos a este maravilloso tiempo de devocional Vida para el Día. Recuerden que somos Vida, Iglesia Cristiana Viñedo de Amor, y estamos en nuestros 51 días de fe. Hoy es el día número 19, clamándole al Señor para que tenga misericordia de nosotros, para que entonces a través de su amor nos pueda conceder ese anhelo, ese deseo, eso que es imposible para nosotros. Su palabra dice: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que no se desanime, manténgase firme, manténgase constante en la oración, manténgase entonces victorioso delante de Él, porque Él hará. Él dice en su palabra que Él no es hijo de hombre para mentir, ni es hombre para retratarse. Así que sea para Él toda la gloria, toda la alabanza. Bueno, lo voy a invitar entonces a que usted vaya al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. La fe que nos acerca a Dios. Dice Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Miren lo que nos enseña ese pasaje tan famoso, tan conocido. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hay que ver esa fe que muchas veces nosotros creemos que es imposible, esa fe que entonces nosotros se nos ha olvidado, una fe que agrade a Dios. Pero esa fe tiene unos principios, esa fe tiene entonces algo muy especial. Dice el libro de Hebreos y nos enseña, y es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nos podemos preguntar entonces, ¿cómo así que desagradamos a Dios? Pero Él nos dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Quiere decir, que exista. Es necesario que cuando nosotros nos acerquemos a Dios, creamos que ese que es invisible, ese que no hemos podido ver con nuestros ojos, aquel que no le hemos conocido, pero sabemos que está allí, sabemos que está ahí, a nuestro alrededor, al que nos ha prometido, al que nos ha dicho entonces cantidad de promesas y nos las ha cumplido, sea para Él entonces nuestra fe. Porque dice: y que es galardonador de los que le buscan. Él es su premio. Él es el que entonces nos puede dar más de lo que nosotros anhelamos, de lo que nosotros entonces buscamos, porque Él es ese galardonador.
ese que entonces nos ha revestido de toda fe y de toda esperanza, aquel que se mantiene, aquel que entonces ha sobrevenido en todo. Él te va a premiar, Él te va a dar esa remuneración. No es en vano la búsqueda del Señor. Eso es lo que nos está enseñando hoy el libro de Hebreos. Nos está diciendo, mire, usted recibirá un premio si me busca. Pero si me busca con fe, si me busca creyendo, si me busca sabiendo que yo existo, aunque usted no me ha podido ver. Recuerda lo que dice Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos que ver más allá de lo que pueden ver o mirar nuestros ojos. Nuestros ojos son limitados. Nuestros ojos tienen barreras, pero nuestro Señor no. Cuando miramos por los ojos de la fe, es totalmente diferente. Entonces nosotros como creyentes, recuérdelo bien, como hijos de Dios, debemos desarrollar una fe que agrade al Señor. ¿Y qué es la fe que agrada a Dios? ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Qué es la fe que agrada a Dios? ¿Cómo hago yo para agradar a Dios con mi fe? ¿Qué debo de tener? Porque no es lo mismo la fe que la fe que agrada a Dios. Porque la fe que agrada a Dios es la que me hace galardonador, quiere decir, me hace ganador de un premio. Recibir esa mención, ese regalo. Pero, ¿qué es la fe que agrada a Dios? Mire, la fe que agrada a Dios se debe caracterizar por lo siguiente. Primero, porque sea una fe sincera, que sea una fe sin obstáculos, que sea una fe que sobreabunde, que sea una fe obediente, que sea una fe perseverante, que sea una fe de firmeza, que sea una fe de sabiduría e inteligencia, pero no sabiduría humana. ¿Sí? Entonces, la fe, o para agradar a Dios, esa fe que necesitamos para agradar a Dios, debe tener estas características. Si esa fe con la cual nosotros estamos buscando al Señor no es una fe para agradarlo, se nos va a complicar el propósito de nuestro caminar. Se nos van a perder nuestros caminos y vamos a andar entonces para un lado y para los otros, como lo dice Santiago. Nos volvemos hombres de doble ánimo, inconstantes en todos nuestros caminos. Por eso la fe es tan importante, que primero sea para agradar a Dios. Si estamos desarrollando una fe para agradar al mundo, si estamos desarrollando una fe para ver milagros, para ver prodigios, una fe para enriquecernos, estamos equivocados. La fe que usted y yo debemos desarrollar es la fe para agradar a Dios. Primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. El reino y la justicia de Dios es agradarlo con la fe. El resto van a ser añadiduras. ¿Qué va a ser añadiduras? Los prodigios, los milagros, las sanidades. Todo eso va a venir de la añadidura de que usted agrade a Dios, de que agrademos a Dios con nuestra fe. Entonces, como lo hemos estudiado durante estos 18 días, hoy es el día 19,
Dando continuidad entonces a esos temas vistos, podemos concluir que la fe que agrada a Dios es la fe que cree en sus promesas, que se aferra a ellas, que es un hombre totalmente dependiente del Señor. Un hombre entonces que es obediente, un hombre que tiene una fe sincera y un hombre que es perseverante en buscar al Señor. Veamos quién nos enseña una fe que agrada a Dios. Y le voy a invitar que usted vaya al libro de Génesis, capítulo 22. Génesis, capítulo 22. Y miren lo que este hombre, Abraham, nos enseña allí. Abraham entonces muestra las características de un hombre que tiene una fe que agrada al Señor. Abraham ya había recibido el cumplimiento de la promesa de Dios. Es decir, ya Dios le había dado un hijo que se llamaba Isaac. Tenía aproximadamente 8 a 10 años. Ya Isaac ya llevaba un largo periodo con este cumplimiento. Aquel que le daría una descendencia. Aquel que había nacido de Sara, su mujer. Aquel que era el primogénito. Aquel en el cual la promesa decía que sobre él entonces iba a ser padre de multitudes y que todas las tierras sería bendita en su nombre. Pero, ¿qué pasaba con ese hijo? Mire, pero la historia de Abraham entonces llega a un punto muy dramático, el más dramático, cuando ya todo hacía pensar que la promesa de Dios estaba cumplida, estaba lista. Cuando Dios le había dicho, mire, Abraham, de aquí para allá todos son bendiciones. Resulta que ese mismo Dios que le había entregado a ese hijo, ese mismo Dios que le había prometido la descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo, ese mismo que le había dicho que todas las familias en él serían benditas, ese mismo Dios que le había dicho que no importara la edad, aquel que había bendecido la matriz de Sara, ahora le dijo, dame a tu hijo, a tu único hijo, a tu hijo amado. Ese mismo Dios ahora probaba la fe de Abraham. Dice entonces la palabra del Señor así, en el libro de Génesis capítulo 22, versículo 1 en adelante. Aconteció, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Probó Dios la fe de Abraham. Pero uno se pregunta, ¿por qué Dios tenía que probar la fe de Abraham? Si la fe de Abraham, en el capítulo 15 ya se había hablado de esa fe. Y él vino y la probó, capítulo 20, y lo probó con aquello que Abraham más amaba. Pero, ¿qué pasaba? Mire, el Señor le dijo, dame tu hijo en sacrificio. El hijo prometido tenía que ser ofrecido en un sacrificio. Pero ¿cuál fue la respuesta de Abraham para ese Dios? Abraham se muestra dispuesto a cumplir la orden de Dios. Y por haberse entonces mantenido firme delante de Dios, en saber que Dios cumpliría lo prometido, en ese momento entonces
en ese momento de la prueba, porque usted se imagina la prueba para Abraham. Imagínese usted que le diga el Señor: Wilma, entrégame a tu hijo. Entrégame uno de tus 3 hijos en sacrificio. O de pronto usted no tiene sino un hijo o una hija. Y el Señor le dice: entrégame esa hija, entrégame ese hijo. Por eso es que Abraham llegó a ser modelo de fe y obediencia en la palabra de Dios. Por eso el Señor le dijo: Abraham, mi amigo. Santiago, capítulo 2, versículo 21, nos dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Abraham, el Señor le reconoció su fe a través de lo que iba a hacer, una fe que agradaba a Dios. Abraham no miró que la promesa no se iba a cumplir. La obediencia como fruto de la fe que agrada a Dios es lo más importante. Si usted y yo no estamos viviendo en obediencia, nuestra fe es en vano. Si usted y yo no estamos cumpliendo los estatutos, principios, mandamientos, leyes y ordenanzas de la palabra de Dios, estamos viviendo nuestra fe en vano. Si cuando el Señor le dice a usted: no deje congregarse como algunos tienen por costumbre, y usted lo está haciendo, usted está trabajando en vano la fe, porque no es una fe que agrada a Dios. Si Dios le está diciendo a varón, hombre, esposo: ame a vuestra esposa, y usted no lo está haciendo, su fe es en vano. Si le está diciendo a usted, mujer, ame a vuestro marido, sé como Sara, y usted no lo está haciendo, en vano está trabajando su fe. Si usted le está diciendo entonces el Señor: hijo, honra a tu padre y a tu madre y serás de larga vida sobre la tierra, y usted no lo está haciendo, usted no está honrando a su papá y a su mamá. Usted es hijo toda la vida, no importa cuántos años tenga, y usted no está honrando a su papá y a su mamá, en vano es su fe. Si usted entonces no está siendo obediente a las autoridades, en vano es su fe. Recuerde que nosotros tenemos que aprender. De pronto no nos gusta el gobierno, de pronto no nos gusta lo que está pasando, pero la palabra de Dios dice que tenemos que ser sabios y aprender a callar, porque todas las autoridades son impuestas por Dios. Entonces, cuando estamos haciendo lo contrario a la palabra de Dios, cuando estamos haciendo diferente a lo que está escrito en sus leyes y sus estatutos, es una fe que no agrada a Dios. Yo siempre tengo que trabajar para que esa fe agrade, para que lo que me dice la palabra de Dios yo lo ponga por obra. El Señor me dice que yo tengo que crecer todos los días a la estatura del varón perfecto, pero tengo que hacerlo a través de la fe que agrada a Dios. Porque es que ahí viene lo bonito, y es que, ¿qué le dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces quiere decir, si no estamos cumpliendo los mandamientos, las leyes y las ordenanzas, no estamos agradando a Dios. Quiere decir, no estamos acercándonos a Dios creyendo que Él existe. Porque si no le cumplimos su mandamiento, estamos diciendo que Él no está. Y por ende entonces no vamos a ser galardonadores de los que le buscan, no vamos a ser acreedores de ese premio. Miren las consecuencias a las que nos estamos enfrentando cuando nuestra fe no es para agradar a Dios, sino para agradar al mundo, para agradarme a sí mismo. Cuando mi fe entonces se enfoca en conseguir lo que yo deseo, lo que yo quiero, no lo que usted desea, no lo que Dios quiere, su voluntad, sus propósitos, sus caminos, su deseo. Yo tengo que, mi fe debe ir de ser en pro de eso, en que lo que yo haga es para agradar al Rey. ¿A usted no le parece muy bonito cuando dice la Biblia en el libro de Apocalipsis
y los 24 ancianos se tiraban y lanzaban sus coronas delante de él. Eso es hermoso. Pero eran hombres y mujeres que habían vivido por fe para agradar a Dios. Miren lo que dice entonces Génesis capítulo 22, versículo 2. Y vamos entonces a esa obediencia de Abraham. Dice su palabra. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Vemos un Abraham que respondió al llamado del Señor. No se rehusó, tampoco pidió explicaciones de por qué tenía que entregar al hijo, sino que como siervo fiel se condujo a realizar el sacrificio. Él sabía que Dios era fiel y que no había nada en lo cual Dios no hubiera cumplido. Abraham sabía que todo tenía un propósito, que cuando Dios ordena, cuando Dios manda, cuando Dios da una instrucción, es porque hay un propósito. Cuando Dios te habla, cuando Dios me habla, cuando Dios me guía, me dirige, es porque hay un propósito. No, Dios no te da una instrucción para mirar a ver qué va a pasar. Nunca. Eso lo hacemos nosotros. Voy a ver por acá a ver qué pasa. No, Dios no. Dios conoce el propósito, el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Y Él sabe qué es lo que va a hacer. Quiere decir que cuando Dios te dice, búscame, que me hallarás, es porque el Señor sabe que hay un propósito real en ese encuentro, al cual muchos de nosotros no le obedecemos y nos abstenemos de buscarlo. Buscamos el privilegio del mundo, porque es una fe que no agrada a Dios. Yo busco a Dios, podemos estar diciendo, pero hay que preguntarnos si la forma con que yo lo estoy buscando es la fe que lo agrada. Y es lo que Abraham había hecho. Entonces recuerden que la fe es fundamental a la hora de obedecer. Esa fe que entonces complace a Dios es una fe de obediencia. Y le voy a invitar que vaya al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Miren lo que dice la palabra del Señor allí. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Y ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque, versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Miren lo importante. Quiere decir que cuando usted y yo somos desobedientes, nos compara el Señor como el pecado de adivinación y como el pecado de idolatría, de obstinación. Cuando somos entonces idólatras, esas son las dos comparaciones que hace el Señor. La desobediencia lo compara a la idolatría, a la adivinación, y la idolatría a la obstinación. Quiere decir, usted y yo no podemos ser obstinados para no buscar a Dios. No ponga en su mente y en su corazón cosas que no son para no buscarlo. Es necesario que busque a Dios y que le agrade a Dios con su fe. La fe que agrada al Señor es la fe
de obras, no es la fe de obras, sino la fe de obediencia. Y yo no le estoy diciendo a usted que no haga obras, no, las obras son necesarias para dar una fe de frutos. Pero antes de hacer una fe de obras, yo tengo que tener una fe de obediencia. ¿Qué me gano yo con tener una fe de obras y no estoy obedeciendo a Dios? Me está diciendo que soy obstinado y que soy rebelde, que soy idólatra, cuando no le obedezco. Así que esa fe que agrada a Dios es la fe que presta atención. Mire lo que dice Génesis 22:3, para que vamos terminando. Dice la palabra del Señor entonces nuevamente: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Cómo Abraham entonces prestó atención a la instrucción del Señor? ¿Qué era lo que debía hacer? Es importante tener en cuenta que nosotros, los hijos de Dios, debemos siempre estar atentos a sus instrucciones. Dios me dijo, Dios me habló. Recuerde, no es tanto lo que Dios me dijo, lo que Dios me habló, sino cómo le presté atención a lo que el Señor me enseñó a través de su palabra. ¿Por qué? Porque asumimos cosas. El problema es que asumimos que entonces Dios me ha hablado, asumimos que Dios me mostró. No, yo tengo que prestar atenciones a lo que Dios me ha enseñado, a su palabra. Hoy queremos ver más a Dios por el oír que por el ver su palabra. Ay, es que Dios me dijo que esto, ay, es que Dios me dijo que lo otro, es que Dios me reveló esto. Y uno le pregunta, ¿y el sustento bíblico? No, Él me lo dijo así. No. Préstele atención a la palabra de Dios. Ahí está el verdadero esencia de la fe. Prestar atención en la palabra del Señor. Lea la palabra de Dios, estúdiela, para que el Señor le muestre. La fe que agrada a Dios es la fe de la confianza. Versículo 8 del libro de Génesis 22. Mire lo que dice. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de todo cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. ¿Sabe qué pasó? Lo que más agrada a Dios es que nuestra fe espere pacientemente. Él sabe los tiempos, Él conoce las sazones. Él sabe entonces que esos tiempos son perfectos de Dios. Abraham sabía que Él era el que le había prometido, que su confianza y su seguridad estaban en Jehová de los ejércitos, que entonces Él le había mostrado o le iba a mostrar lo que tenía que ver. Pero tenemos que aprender a depender de ese Dios maravilloso. Mire el versículo 14 y finalizamos. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Porque él sabía que el Señor le iba a dar la provisión, que el Señor le iba a sustentar y que el Señor le iba a mantener. Vamos entonces a orar. Recuerde que la fe que agrada a Dios es esa fe de obediencia, esa fe de prestar atención y esa fe de tener confianza en Dios. Amado Señor y Padre, hoy queremos darte gracias por este maravilloso tiempo, Señor, porque tuyo es el poder y la gloria, oh Dios, porque así como nuestro Padre Abraham, Señor, no se rehusó a presentar a su Hijo para agradarte, Señor, en su fe, seamos nosotros también, Señor, como Abraham, que no nos rehusemos en presentarnos delante de ti en nuestra fe para agradarte, que sea una fe, Señor, de obediencia, que sea entonces una fe, Señor, de prestar atención y que sea una fe de confianza para poder estar delante de ti todos los días, Señor. Gracias por este maravilloso tiempo, Señor. Gracias por tu amor y tu fidelidad.
y nos quedamos en tu dulce presencia en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, que Dios les bendiga grandemente. Perdonen por el tiempito extra que nos fuimos hoy. Un abrazo, les amamos mucho. Recuerden que hoy es nuestro día de intercesión. Nos vemos a las 7 de la noche. Chao.